Cordial saludo para todos. Vamos a revisar en este momento cómo hacer un derecho de petición, cómo hacer y cómo presentar un derecho de petición especialmente hacia las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios frente a la prestación, valga la redundancia, de alguno de estos servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía o gas. En primera medida se debe tener en cuenta que el derecho de petición, como su nombre lo indica, es un derecho que está consagrado y tiene una fuerza constitucional, definido en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, regulado por la Ley 1755 de 2015, y para el caso de los servicios públicos domiciliarios se consagra este derecho como mecanismo de defensa del usuario en el artículo 152 de la Ley 142 de 1994. Las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios deben atender las peticiones respetuosas que todo suscriptor, usuario o suscriptor potencial realicen en ejercicio de sus derechos de acuerdo con los lineamientos constitucionales y legales vigentes en relación con los asuntos que por su naturaleza pues le competen, especialmente pues las definidas en el contrato de prestación de servicios, donde casi siempre se refieren a fallas en la prestación del servicio, en las quejas que no han sido atendidas, solicitudes administrativas específicas, ¿sí?, entre otras. Las solicitudes que se presenten ante las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios en ejercicio de este derecho de petición deben siempre dirigirse de manera respetuosa y podrán formularse verbalmente o por escrito, o por cualquier medio que permita su conocimiento, inclusive a través de mecanismos técnicos o electrónicos, siempre que sea posible verificar la identidad del peticionario y la fecha de recibo de las mismas. Por tal motivo, pues vamos a ver los diferentes tipos de peticiones que se pueden presentar y cómo se deben realizar cada uno. Las peticiones verbales. Estas peticiones se atenderán o se atienden directamente en los centros o puntos de atención de cada empresa prestadora del servicio público o inclusive a través de las líneas de atención al cliente o al usuario, ¿sí?, que se tengan definidas en la empresa. Siempre debe verificarse que se haga pues dentro de los días hábiles o que correspondan a los horarios de atención que están previamente establecidos por la empresa prestadora. De estas peticiones formuladas verbalmente se podrá disponer lo pertinente pues para dejar la constancia escrita de aquellas y obtener la firma del interesado si así lo solicita. En todo caso, pues el funcionario o trabajador de la empresa encargado debe informarle al interesado la existencia de esta prerrogativa, ¿sí?, que se puede realizar este procedimiento así de esa manera. Cuando la petición sea verbal, pues la decisión podrá tomarse y comunicarse de la misma forma al interesado, pero si el funcionario encargado de atender la petición lo estima conveniente, podrá exigir su presentación por escrito y en las direcciones de notificación pertinentes. Es importante tener en cuenta que al momento de hacer la relación de la petición verbal se mencionen dentro del discurso, se podría decir, el objeto de la petición, las razones en las que se fundamenta la petición y, si es el caso, la relación de los documentos que se adjuntan para que sirvan como soporte. Siempre se deben realizar estas peticiones verbales y de igual manera las escritas, que las vamos a ver más adelante, siempre se deben realizar de manera respetuosa, toda vez que pueden ser rechazadas si no se hacen de esta manera. Sobre todo hay que tener cuidado pues con las verbales, toda vez que cuando existe un riesgo más grande dada la alteración del peticionario, máxime cuando se trata de negligencias de la empresa y graves afectaciones al usuario. Entonces siempre es importante presentarlas de manera respetuosa para que no vayan a ser rechazadas. El otro tipo de petición es la petición escrita. Estas peticiones escritas son las cartas elaboradas y radicadas ante la autoridad o a quien se dirige, que para el caso en particular pues son las empresas prestadoras del servicio público domiciliario.
Muchas personas temen por presentarlas porque no recuerdan el artículo, la normatividad que les aplica, pero debe tenerse en cuenta que toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición sin necesidad de invocar el artículo 23 de la Constitución Política o la Ley 1755 de 2015 o el artículo 152 de 1994, que son pues digamos que la normatividad aplicable para el caso, ¿sí? Estos son meros formalismos que para el derecho de petición pues no son necesarios con el fin de dar prioridad al ciudadano, suscriptor o usuario, y que muchas veces no conoce o no tiene las herramientas técnicas o profesionales para aplicar tanto formalismo. Si no es necesario digamos que dejarlos ahí enunciados, ya digamos que la ley permite que con el solo hecho de que presente como petición ya se entiende que está haciendo uso de ese derecho que están consagrados en la normatividad anteriormente mencionada. Así las cosas, los requisitos mínimos que deben tener las peticiones escritas son las siguientes. Pues primero será la designación de la autoridad a quien se dirige, entonces pues se va a colocar el nombre de la empresa que nos presta el servicio público domiciliario. Si no lo conoce o no se recuerda exactamente, en las facturas del servicio siempre debe venir la razón social. A veces o casi todas las empresas terminan por mandato legal su razón social con la letra ESP, que es Empresa de Servicios Públicos. Entonces más o menos para que se guíen, y ahí en ese momento se podrá encontrar el nombre de la empresa. Los nombres y apellidos completos del solicitante y o de su representante o el apoderado, si es el caso, indicando también el documento de identidad, la dirección, el teléfono, fax si todavía se utiliza, o el correo electrónico. Si la persona es una persona privada que debe estar inscrita en el registro mercantil, sí es obligatorio que se registre una dirección electrónica. Como tercer requisito se debe tener el objeto de la petición, ¿sí? Se debe colocar cuál es la petición que vamos a realizar, ¿sí? Para lo que le estamos escribiendo o presentando ese derecho de petición, ¿sí? Por ejemplo, puede ser la solicitud de la revisión de una tubería que conduce agua a mi inmueble o a mi predio. El cuarto requisito son las razones en que se apoya. Estas razones pues pueden ser unos fundamentos de hecho o unos fundamentos de derecho. Con esto se busca pues demostrar la responsabilidad de la empresa en la atención de la petición, bien sea narrando los hechos que ocurrieron y que configuran una responsabilidad de la empresa, o bien sea nombrando la parte jurídica donde se establece que esa responsabilidad de la empresa pues atender determinado caso. ¿Sí? Por ejemplo, en una falla de la prestación del servicio podemos invocar el artículo 136 y siguientes de la ley 142 de 1994, que es donde está allí establecido cuáles son las fallas en la prestación del servicio y que incurre ese caso. Como quinto requisito está la relación de los documentos que se acompañan. ¿Sí? Podemos adjuntarle a la petición recibos, fotografías u otros documentos que apoyen esa petición. Es como para darle un soporte y una validez mucho más grande. Para este caso pues se deben relacionar y en lo posible foliarse. ¿Sí? Se nombran y se colocan cuántos folios tiene cada uno. Y en el caso de actuar bajo apoderado, el primer documento anexo será el poder otorgado. Y el sexto requisito es la firma del peticionario cuando fuere el caso. Se firma la petición en lo posible. En los casos en que el peticionario no sabe o no puede firmar, se coloca la huella, o en su defecto se aplican las normatividades o pasos para los casos en que no se puede, como la firma ruego, la diligencia notarial, etc. El escrito respectivo, bien sea remitido por medio físico, electrónico o vía fax, deberá radicarse pues en las oficinas o en los puntos de atención de la empresa prestadora en los horarios establecidos. A esta solicitud se le asignará un número de radicación con indicación de la fecha de su recibo, y el peticionario siempre podrá requerir información respecto del estado de su solicitud, siempre teniendo presente el número de radicado con el cual se atendió. Por eso es importante guardarlo, tenerlo presente con el fin de poder hacer una solicitud más específica, y a la vez el funcionario o el trabajador de la empresa prestadora pues se le facilite más la búsqueda y la atención directa al caso o a la solicitud que se haya presentado.
Esto pues en materia del derecho de petición. Muchas gracias por atenderlo y estaremos pues haciendo más tutoriales sobre cómo se presentan todo este tipo de documentaciones frente a las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios en beneficio o en defensa del usuario.